Buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a la cuarta sesión del curso de Introducción al Evangelismo del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a abordar un análisis de los motivos que deben de encontrarse en cada uno de nosotros para poder estar comprometidos con la labor evangelística. Vamos a ver, revisando un poco la agenda del curso, que hay razones por las que actualmente muchos creyentes no se encuentran realizando la labor de la evangelización. Algunos de ellos están derivados de una falla en el sistema o en los principios de ministerio en las iglesias locales. Otros también provienen del mismo corazón de cada uno de los creyentes, de una desobediencia, de una falta de conocimiento, de una falta de decisión con respecto al mandato de la Gran Comisión. Y también vamos a ver las razones por las que debemos de evangelizar, y vamos a mirar que hay muchas razones, partiendo desde que es una orden directa del Señor Jesucristo a muchas otras razones más que vamos a mirar a lo largo de esta sesión. Solamente para empezar, quiero mostrarles y considerar con ustedes un pequeño video que va, creo yo, situarnos en el contexto de lo que queremos hablar en esta tarde. Definitivamente la realidad de la situación misionera como evangelística, recuerda que vamos a hablar de esos términos de una manera muy relacionada. En la situación actual ha logrado grandes avances comparados con tal vez siglos anteriores, pero mirando en perspectiva de la gran cantidad de personas que hay en este mundo, del ritmo de crecimiento anual, de la situación, de los conflictos que este mundo está experimentando, vamos a darnos cuenta de que hay muchas todavía naciones, etnias, pueblos que no han oído el Evangelio del Señor Jesús, sea porque los países donde se encuentran son cerrados al Evangelio, o sea porque no hay una fuerte penetración aún de una labor evangelística y misionera, que justamente nace de que muchas iglesias, gracias a Dios no todas, pero muchas iglesias no tienen ese fervor evangelístico, no tienen esa pasión misionera, justamente porque hay este interés más bien en crear iglesias muy grandes con programas muy elaborados, cultos muy de mucha calidad, y eso no es que esté mal, pero básicamente la labor de la iglesia se ha convertido básicamente en la de una promotora de algún tipo de espectáculo al cual las personas asisten cada semana para poder escuchar un mensaje motivacional, un mensaje que en algo puede ayudar a sus vidas, pero que realmente no está considerando todo el consejo de Dios, como decía el apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos. Entonces, no solamente esto, pero
Estamos también hablando del problema de no solo de la falta de la pasión evangelística, también de que no todos los creyentes están asumiendo, justamente por una mala enseñanza, por una débil o ineficiente edificación o discipulado, no están asumiendo la labor de evangelistas, no están preparados para ello. Las iglesias no están creciendo, si están creciendo monolíticamente, es decir, cada vez volviéndose más grandes, pero no reproduciéndose en otras iglesias. Y una de las cosas que vamos a mirar en este curso es que el modelo bíblico no es tanto iglesias o mega iglesias, sino más bien plantación de iglesias en casas, que ahora no les llamamos células o les llamamos grupos de crecimiento, pero iglesias que están creciendo y están formándose en diferentes lugares a lo largo y ancho de todos los países, y esa es un poco la idea. Un poco para hacer una pequeña comparación del sistema, y esto no hay un afán acá de crítica, sino un análisis exhaustivo de lo que realmente está marcando la filosofía de ministerio de la iglesia del primer siglo con respecto a la iglesia actual. Y vamos a ver una gran diferencia en el sistema, ¿no? El problema acá es el sistema que se está utilizando, en el cual en un culto, llamémosle un culto dominical, por ejemplo, quienes participan en el culto son el equipo de alabanza, el director del culto, el pastor que predica, algunos hermanos más, y estamos hablando de tal vez unas 10 personas que ejercen sus dones, ¿verdad? Y si consideramos los maestros de escuela dominical, la gente de bienvenida y algunos consejeros, bueno, seguramente no pasarán ni siquiera de 30 personas que están ejerciendo sus dones un domingo. Y el gran grueso de personas, el 80% de las personas, simplemente asisten al culto, se sientan y son espectadores pasivos de todo lo que está sucediendo. Ahora, multiplica eso por muchos domingos, muchas semanas, muchos años de ser prácticamente el mismo grupo. Tal vez puedan rotar los miembros de alabanza, puedan rotar unos que otros miembros, pero básicamente el grupo de hermanos que ejercen sus dones son muy pocos a comparación de los demás que se encuentran de alguna manera pasivos. Entonces, en ese sistema la prioridad es la asistencia, el discipulado es más una transmisión de información, y la preocupación principal es logística más que personal, en el sentido de poder tener los equipos y los instrumentos y todo lo necesario para la realización de las actividades y de los programas que ya se han definido a lo largo del año en un calendario que prácticamente normalmente ya es predefinido y ya se ha manejado, ya se ha programado antes de. No está mal planificar, por supuesto que necesitamos ser diligentes en la planificación, pero hablamos de un déficit de adaptación y un déficit en el énfasis hacia dónde estamos centrando nuestros esfuerzos, ¿no? Nuestro esfuerzo no está tanto en la reproducción de líderes, no está tanto en la reproducción de iglesias, sino más bien en el mantenimiento de un calendario, en el crecimiento de las instalaciones o en la ejecución de programas, que es un poco diferente a lo que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos o en la iglesia del primer siglo, donde prácticamente todos los creyentes usaban sus dones, porque no había solamente una iglesia, un templo en Jerusalén donde se reunían, pero habían muchas iglesias en casas que se iban reproduciendo con ancianos, con personas y creyentes, cada uno de ellos que utilizaban sus dones dentro de cada una de esas células o de esas iglesias en casas, y todos compartían el evangelio y estaban discipulándose, estableciendo relaciones cercanas entre las personas, de amistad, de compañerismo, comían juntos, dice la Escritura, con alegría y sencillez de corazón, compartían para las necesidades de los santos. Hablamos de un cuerpo de pastores, pluralidad de pastores que podían darse al abasto para tratar con muchas personas y poder llevar las riendas de las iglesias de una manera pues mucho más enfocada en el ministerio, en el evangelismo, en las misiones, y no tanto en programas o en locales o instalaciones que no habían en esa época, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia que tenemos que ver y tenemos que reconocer si queremos poder volver un poco al parámetro y al estándar bíblico,
No está mal tener un templo, no está mal hacer campaña, no está mal tener un programa o planificar, pero tenemos que ser intencionales en qué queremos lograr con esas cosas, qué queremos lograr con un templo, qué queremos lograr con los programas, qué queremos lograr con las planificaciones. Y si estamos utilizando estas cosas y estos recursos que Dios nos ha dado en su misericordia, los estamos utilizando para poder plantar nuevas iglesias y que esas iglesias se reproduzcan en más iglesias, y así de esa manera lograr cumplir la gran comisión, y estamos evangelizando, estamos capacitando líderes, estamos enviándolos para que sean los futuros pastores y líderes de esas células, que a su vez van a reproducirse en más células. Entonces estamos usando correctamente los recursos que Dios nos ha dado. Pero si estamos centrándonos solamente en programas y no nos hemos puesto a pensar qué tan efectivos, qué tanto ayudan a la visión de evangelizar y discipular y hacer misiones son esos programas, pues entonces estamos simplemente malgastando nuestro tiempo y los recursos que Dios nos ha dado. Tenemos que reconocer que lo que Jesús nos comisionó a los discípulos no es a hacer templos, no es a mantener programas ni a realizar actividades, sino nos comisionó a hacer discípulos. Y esos discípulos tenían como propósito dar más frutos, ¿no? Y llevar más personas al conocimiento del Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, una de las grandes cosas que nosotros como creyentes tenemos que entender, que cuál es el propósito de la iglesia. El propósito de Dios para su pueblo es que sea un pueblo santo, es que sea un pueblo que le dé la gloria, sea un pueblo que por medio de su vida, por medio de sus palabras, por medio de su fe, por medio de todos los actos que hagan, debe de transmitir la gloria de Dios, y debe de buscar y debe de promover la gloria de Dios en primer lugar. Eso es lo que Pablo nos decía en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hacedlo todo, dice Pablo, para la gloria de Dios. Porque Dios nos ha creado justamente para la gloria de su nombre, nos ha salvado para la gloria de su nombre. Eso lo podemos ver en el libro de los Efesios capítulo 1, y la salvación misma está diseñada para darle la gloria a Dios, porque Él es el que salva a hombres condenados al infierno, para que su nombre sea exaltado y su nombre sea proclamado. Entonces, ese es el propósito fundamental de la iglesia. Entonces, todo lo que la iglesia hace debe de ir alineado a ese propósito, darle la gloria a Él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le damos la gloria a Él? ¿Cómo glorificamos el nombre de Dios? Porque no se trata solamente de una palabra o de un cliché, ¿verdad? Hay algunas iglesias, algunas denominaciones que tienen ese famoso estribillo que dicen gloria a Dios, ¿verdad? Levantan las manos y dicen gloria a Dios, y está bien, pero si se vuelve un cliché solamente, o una frase hecha, una convención nada más, entonces eso no tiene sentido. Estamos hablando de glorificar realmente a Dios, y glorificamos a Dios cuando hacemos discípulos, cuando predicamos el Evangelio, cuando proclamamos el nombre de Jesús en todos lugares, y estamos siempre apuntando a los lugares donde Jesús no ha sido nombrado aún. Ahora, si nuestra preocupación entonces principal es la gloria de Dios, toda nuestra labor en la iglesia, el evangelismo, el ministerio, el discipulado, las misiones, todo lo que hagamos siempre va a estar centrado en eso, ¿no? Entonces, entendiendo que es Dios quien salva al hombre, es Dios quien añade a los que han de ser salvos. Pablo dice, plantó, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien da el crecimiento de la iglesia, es Dios quien edifica su iglesia. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 16, yo edificaré mi iglesia, y por lo tanto la iglesia es la que debe de orar, proclamar el evangelio, discipular a quienes Dios trae a la salvación. Nosotros somos colaboradores de Dios en el proceso del evangelismo, ¿no? No es el hombre el que decide ser salvo, es Dios quien salva al hombre, pero para que el hombre sea salvo, la iglesia tiene que predicar. Esa es su labor, esa es su tarea. Si más bien nuestra preocupación principal es la salvación, o son los hombres, no tanto la gloria de Dios, sino los hombres, aunque pareciera bien intencionada esa intención, valga la redundancia, va a ser un planteamiento peligroso, porque va a hacer que todo nuestro funcionamiento o nuestro planteamiento esté basado en el hombre. ¿A qué me refiero? Si yo estoy procurando y mi preocupación es el hombre básicamente antes que la gloria de Dios, entonces yo voy a preocuparme que mis cultos, que mi predicación, que las alabanzas sean agradables al hombre, y probablemente voy a sentirme muy tentado a no tocar temas
que sean ofensivos para las personas, sino que voy a tratar de acomodar todas las cosas en la iglesia para poder persuadir a las personas que vengan, que asistan, y me voy a preocupar más en la asistencia de las personas, más que en que si realmente esas personas están siendo expuestas al Evangelio para que Dios les salve y para que les regenere y para que empiece la labor de la santificación. No sé si me estoy dejando entender. La idea acá es que hay una línea muy delgada entre volver el ministerio un ministerio centrado en la gloria de Dios o un ministerio centrado en el hombre. Y si lo hago centrado en el hombre, entonces voy a comenzar a alejarme cada vez más de la meta de darle la gloria a Dios, porque voy a estar pensando en hacer cosas para agradar a los seres humanos, y eso definitivamente me va a llevar a vender el mensaje y a comprometerlo para poder ganar asistencia. Y lo que la iglesia no debe buscar jamás es asistencia ni crecimiento, sino debe buscar darle la gloria a Dios. Si estamos dándole la gloria a Dios, es Dios quien va a traer personas, porque Él es quien las salva. Entonces muchas de las iglesias están llenas de personas que la iglesia misma ha atraído y los mantiene cómodos y les enseña cosas que quieren oír, les enseña una comodidad simplemente, pero no son personas que son salvas, no son salvas. Esas personas realmente no han venido porque Dios les ha traído, no han sido expuestas al evangelio de la salvación, no han creído, no se han arrepentido de sus pecados, aún viven un estilo de vida inmoral, simplemente que barnizados por fuera de cristianismo. Y es por eso tal vez que mucho de la iglesia en estos tiempos, en el estilo de vida me refiero, no nos diferenciamos en nada de los incrédulos, porque hay mucha inmoralidad sexual y adulterio y fornicación y divorcios y tantas cosas más, y nos preguntamos por qué está pasando. ¿Es un ataque de Satanás? No, probablemente es que muchas de esas personas simplemente están en la iglesia pero nunca han sido expuestas al evangelio, nunca hemos hecho programas o hemos dirigido las actividades de la iglesia buscando la gloria de Dios, y por ende entonces simplemente tratamos de mantener cómodas a las personas. Entonces, pensando en esto, ¿cuáles son las razones entonces por las que no evangelizamos? Bueno, hay motivaciones incorrectas, ¿verdad? Esta vendría a ser personas que sí están evangelizando, pero no por la razón correcta, ¿verdad? Simplemente por orgullo, simplemente por buscar reconocimiento humano, simplemente por enojo, por frustración, por competencia, y por supuesto ninguna de esas formas es la correcta. Otra de las razones por las cuales nos evangelizamos es porque, y eso es algo muy interesante de pensar, es que a veces las iglesias tenemos tantas actividades, estamos tan inmersos en muchas actividades, que nuestros miembros no tienen tiempo de tener amigos incrédulos. He conocido iglesias donde la labor de esos pocos que están sirviendo al Señor es tan frenética semana tras semana que no tienen tiempo de tener amigos incrédulos. Y si una persona un creyente no tiene amigos incrédulos, pues es un poco difícil que les pueda evangelizar, que pueda llegar a esas personas, ¿verdad? También porque pensamos que la evangelización es un tema solamente para Semana Santa, o es un tema muy puntual para Navidad, ¿verdad? Pero no es algo constante que debería hacerse, y eso está muy mal. Hay que tener mucha claridad de que el evangelismo, la evangelización es una labor que debe ser constante en la vida de la iglesia. Recuerda que Hechos capítulo 5, versos 42 dice que todos los días en el templo y en las casas predicaban a Jesucristo. Entonces vemos la gran diferencia, ¿verdad? Y a veces podemos decir, no, es que no podemos hacer esto porque requiere mucho dinero, no tenemos tanto dinero para hacer actividades evangelísticas tan seguido, porque no tenemos personas para hacerlos, porque solo tenemos un grupo de personas. Pero justamente ese es el problema, es que nuestro planteamiento ministerial está diseñado de tal manera que nosotros mismos acumulamos, ¿verdad? Acumulamos la labor, o ponemos el peso de la labor ministerial sobre unos pocos, y no enfatizamos el crecimiento de líderes para que haya un mayor cuerpo ministerial. Entonces sobrecargamos a los pocos que están trabajando, y a los demás que no están trabajando simplemente nos preocupamos porque asistan. Y obviamente si hacemos eso, jamás vamos a poder tener 1, 2, 3, 4 equipos evangelísticos, y por ende nunca va a poder ser la evangelización algo constante, sino algo que simplemente hagamos cuando se puso en el calendario y nada más. Y cuando lo hacemos, a veces ni siquiera cumplimos los calendarios, y de pronto lo hacemos todo apurado porque ya el tiempo nos gana, y lo hacemos simplemente, y al final esas actividades evangelísticas están llenas de creyentes,
y no hay casi personas incrédulas. ¿Por qué? Porque los mismos creyentes están tan ocupados haciendo la campaña que no tienen tiempo de invitar a los incrédulos, ¿verdad? Eso es un círculo vicioso. Sin embargo, ¿cuáles son las razones por las que sí debemos de evangelizar? Definitivamente la principal razón por la cual tenemos que hacerlo es porque Jesús lo hizo, porque Él es nuestro modelo, porque hay muchos aún que no han escuchado el Evangelio, porque los obreros son pocos, porque el Señor mismo nos envió, nos mandó, nos comisionó, es una orden, porque Jesús vuelve, el Señor viene por segunda vez. La iglesia dice en su conjunto: Maranata, el Señor vuelve y vuelve ya no para salvar, sino esa vez para juzgar. Y cuando venga, entonces vamos a tener que rendir, no solamente la iglesia va a tener que rendir cuentas, pero todo hombre va a tener que rendir cuentas delante de Dios, y lo único que le espera al hombre incrédulo es el infierno. Tenemos que responder a esa necesidad, tenemos que ser apasionados por el Evangelio, y hermanos, no hay solución para el hombre sin el Evangelio. El infierno es una realidad que tiene que ser realmente vista con claridad por nosotros, si es que realmente queremos entender lo urgente que es la labor de la evangelización. Estamos hablando de un infierno eterno, una condenación que jamás va a terminar para estas personas. Eso quiere decir que de aquí a 1000 años, a 10.000 años, a 1.000.000 de años, a 100.000 millones de años, esas personas van a seguir allí en el infierno sin poder escapar nunca más. Estamos hablando de algo terrible, y en nuestras manos está poder llegar a más personas con el Evangelio para que sean salvos. Pablo mismo tenía esa convicción. Para él predicar era una urgente necesidad. Pablo decía: ay de mí si no predicase el Evangelio. Para Pablo predicar era una tarea que aún no era concluida, porque él, cuando ya había llenado todo Asia del Evangelio, él dijo: ahora voy para Roma, voy para España, y mi meta es ir donde Cristo no ha sido predicado. Y Pablo tenía eso siempre en su corazón. Para predicar era la meta de su vida. Hechos 20:24 dice que de nada él estimaba valioso, sino acabar su carrera con gozo, y el ministerio que recibió para predicar del nombre de Jesús, ¿no? Para Pablo predicar era una tarea que trascendía su propia vida. Por eso Pablo estaba muy enfocado y era muy intencional al momento de capacitar líderes. A veces pensamos que nosotros solamente podemos hacer bien las cosas y no damos la oportunidad de que jóvenes obreros y obreras puedan empezar a practicar, porque decimos: bueno, no saben hacerlo. Pero la pregunta es: ¿y cuándo van a aprender? Si nunca se les da la oportunidad de empezar una célula, de empezar una nueva iglesia, de trabajar en el cuerpo pastoral, de poder evangelizar, ¿cuándo van a aprender si nunca se les da la oportunidad? Para Pablo predicar era el llamado de su vida, era una encomienda que el Señor Jesús le había dado, y por eso no se avergonzaba, porque era un llamado sagrado. Es un llamado sagrado, hermanos. Predicar solo para los que son pastores, para los que son misioneros, o para cualquier creyente que tiene la oportunidad de hablarle a otras personas del Evangelio del Señor Jesús, es un llamado sagrado, es algo valiosísimo, es un honor que Dios te ha dado, es un privilegio, es una orden, es un mandato, es una encomienda, es una tarea no concluida, es la meta de tu vida, es el propósito de nuestras vidas, y es un motivo, y va a ser aún motivo de pruebas para nosotros, pero es necesario que podamos hacerlo. Ahora, continuando con esto, vamos ahora a mirar cuál es la situación del Evangelio a lo largo del mundo, y para eso quiero también que puedas considerar con ustedes un pequeño video. Christ made it very clear that we are to make disciples of the nations. And if you are to stay put where you are, then you must have a special call to do that. In other words, the main call of believers is to make disciples of the nations.
hacer y si no, no lo haces. Ellos allá valoran mucho todo lo que uno trabaja, todo lo que uno se esfuerza, porque a nosotros no es que nos sale gratis, quizás otras personas en otros países tienen la facilidad de que las iglesias son más dádivosas y pueden dar, pero acá nos toca trabajar muy fuerte. Débiles, me hice débil. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo. Para que por todos los medios salve a algunos. Este video es bastante claro y queremos ahora mirar la realidad de cómo se encuentra la situación del Evangelio en el mundo. He tratado de conseguir la información más actualizada para esto y hermanos, la idea con este curso es poder, y por eso decía que el evangelismo, las misiones, el discipulado, aquí está todo muy relacionado porque es parte de la misma labor. Ver un poco la población o la situación mundial. Aquí los puntos en rojo son los puntos aún no alcanzados y podemos ver que en la parte de Asia y África es la mayor cantidad tal vez de etnias no alcanzadas, aunque también hay en Norteamérica y Sudamérica y en Europa también de esto. La idea entonces es que los números rojos son las personas no alcanzadas, ¿no? Y los anaranjados los muy poco alcanzados. De la población evangélica es mucho menor que el 2%. Volviendo un poco a mirar entonces el panorama, esa es la idea. Aquí está de otra forma, tal vez en otra disposición de los colores, pero también podemos ver que la gran necesidad entonces se encuentra en la parte de Europa, Asia y África. Allí se encuentra la gran y mayor necesidad. La pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos hacer para poder fortalecer a la labor misionera, siendo que no todos pueden ir a esos lugares tan alejados? Pero necesitamos un replanteamiento de los esfuerzos evangelísticos, tanto a nivel local, regional, nacional y mundial. Necesitamos que las iglesias pongan en serio un poco más la labor evangelística y misionera como algo fundamental dentro de su planeamiento, y la asignación de recursos económicos también, porque muchas iglesias cargan
mejor dicho, no cargan con la labor de mantener misioneros, y realmente los misioneros son mantenidos por pocas iglesias. Y si pudiéramos tener más iglesias comprometidas con esto, destinando fondos que se usan tal vez para actividades no tan provechosas, destinándolos más bien para el sostenimiento de misioneros, pues podríamos hacer mucho más. Esa es un poco la idea. Ahora, también un poco pensando en la situación del cristianismo en mismo Latinoamérica, podemos ver que solo en Sudamérica hay también lugares con necesidad, aún en nuestro propio país, ¿no? Mirando tal vez en un poco más de detalle, vamos a ver que hay muchas zonas en nuestro país, en provincias y también en Lima, ahora con la inmigración de muchas personas, de venezolanos, de musulmanes, de judíos a nuestra capital, hay necesidad, y tal vez no es necesario ir tan lejos, pero Dios nos está trayendo aquí mismo para poderles hablar a esas personas. Entonces, hermanos, lo que queremos concluir es de que la labor evangelística no es una labor imposible, no es una labor para pocos, sino es una labor para todos, y es una labor completamente posible si somos intencionales y si volvemos a los principios bíblicos de evangelismo, de discipulado y de misiones, ¿no? Eso es un poco lo que estamos tratando de hacer en este curso y lo que vamos a seguir desarrollando a lo largo del mismo. Solo para terminar, hermanos, la situación actual, como ya lo he mencionado, requiere que como iglesia tomemos acción. Requiere que volvamos a buscar la gloria de Dios como el objetivo principal, y que imitemos los métodos del apóstol Pablo, que busquemos realmente la salvación de las personas, no la asistencia de las personas a un culto, sino la salvación de las personas por medio de la predicación del Evangelio. Y eso es la tarea que nos va a ocupar, o que nos está ocupando ya en esta lección. Solo para terminar, hermanos, la próxima semana tenemos un paso sobre esto último que hemos estado mirando hoy, y sobre la cadena de versos "El hombre no merece la salvación". No olviden ya estar leyendo y avanzando sus libros de lectura, sus libros asignados del curso, para que a fin de cuando llegue el plazo no les quede corto el tiempo. Hermanos, sus oraciones, sigamos adelante esforzándonos, y muchas gracias, porque sé que ustedes no solamente tienen el interés de aprender, pero también lo están haciendo ya en sus iglesias locales, y eso es de gran bendición. Y que sea así, de mucho ejemplo y de mucho ánimo para otros hermanos que aún necesitan entrar en este compromiso de la gran comisión. Muchas gracias, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.